tal, chicos? Buen día. Hoy nos toca ver el tema separación de Texas, que comprende la sesión número 11. Bienvenidos. La pérdida del territorio septentrional mexicano constituye un fenómeno de la política internacional del siglo XIX, cuando se gestaban algunos ajustes en la relación de los países europeos y la emergente nación de Estados Unidos. Antecedentes. En 1819, el gobierno español inició una política de poblamiento en esa región y en otras regiones de la Nueva España, otorgándoles concesiones para el asentamiento de sus familias e incluso sus esclavos, en tierras que ofreció de forma gratuita. Obviamente también tendrían que pagar los impuestos igual que cualquier persona que habitara Nueva España. De la colonia y a principios del siglo XIX, el territorio del norte del país estaba muy poco habitado. El 17 de enero de 1821, el gobierno español concedió a Moisés Austin el permiso para colonizar el territorio de Texas. En 1823, la República Mexicana otorgó una concesión a Esteban Austin, hijo de Moisés, para llevar a nuevos colonizadores. Hacia 1830 había casi 25,000 habitantes en Texas, de los cuales nada más 3,400 eran mexicanos y los restantes estadounidenses. En 1831 pidieron al gobierno federal la separación de Texas de Coahuila, ya que querían ser independientes. La ambición por apoderarse de Texas llevó a los estadounidenses a proponer la compra de ese territorio. Además, la situación de los límites fronterizos fue un problema constante. Los tejanos querían convertirse en un estado separado de Coahuila. Por ello, Esteban Austin viajó a la Ciudad de México, pero Santa Anna rechazó su propuesta. Ante la negativa, los tejanos decidieron tomar acciones más drásticas. Al deseo de separación se agregó el descontento contra las autoridades mexicanas, debido a que la Constitución Federal de 1824 declaraba libres a todos los esclavos introducidos al país. Recordemos que el territorio tejano estaba habitado por estadounidenses que precisamente se habían establecido en este lugar con sus esclavos. Entonces, esta constitución no les convenía a ellos. Además, el establecimiento del centralismo que ocasionó levantamientos armados en otros estados de la República sirvió de pretexto para que los tejanos hicieran lo mismo. Santa Anna es electo presidente el 1 de abril de 1833. Las guerras internas seguían al igual que la ambición de España, Francia y Estados Unidos, que veían a México como un país con gran riqueza y de fácil dominación. Santa Anna recibe la noticia de que una flota española buscaba la reconquista de México y se dirigían a las costas mexicanas desde la isla de Cuba. El general reúne a sus hombres en Tuxpan, en donde consigue el triunfo. Poco a poco Santa Anna se vuelve indispensable en la escena política del país, hasta que es elegido presidente de México y Valentín Gómez Farías es electo vicepresidente. La batalla de González. La ruptura entre los colonos tejanos, muchos de origen estadounidense, y el gobierno mexicano había estallado el 2 de octubre de 1835. En la batalla llamada González, tuvo lugar entre las fuerzas tejanas y un destacamento del ejército mexicano. Cuando en 1835 fue establecido el gobierno conservador, los colonizadores dirigidos por Samuel Houston declaran su separación de México. Alegaban que se había roto el pacto federal que une a Texas con el resto de la nación mexicana. Los Estados Unidos, aunque se declararan neutrales, nombrarán 4 cónsules que residirán en Texas y el propósito real era facilitar el desarrollo de la revuelta, la independencia de la provincia y finalmente su anexión a Estados Unidos de Norteamérica.
Texas declara su independencia. El 2 de marzo de 1836 harán su declaración de independencia y que 15 días después adoptarán una constitución que dispone la esclavitud perpetua. Nombrarán presidente de Texas al colono angloamericano David Burnett y como vicepresidente al mexicano Lorenzo de Zavala. En respuesta, la República Mexicana mandará un ejército encabezado por López de Santa Anna para someter a los separatistas. Tras una serie de triunfos para el ejército mexicano, el 21 de abril de 1836, las tropas dirigidas por López de Santa Anna serán derrotadas por las fuerzas de Houston. Preso Santa Anna ordenará que el ejército mexicano abandone la campaña militar y firmará el Tratado de Velasco, mediante el cual se terminarán las hostilidades. Esto sucede el 14 de mayo de 1836. Por su parte, el gobierno norteamericano, que apoyará militarmente y económicamente a los separatistas de Texas, se apresurará a reconocer la independencia. Antonio de Padua, Severino, López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, aún prisioneros de los separatistas, solicitarán la intervención del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica para ser puestos en libertad, a cambio de que se cumpla fielmente lo convenido. El gobierno de los Estados Unidos intervendrá para su liberación y en febrero de 1837 López de Santa Anna regresará al puerto de Veracruz a bordo de un navío norteamericano. Los Estados Unidos, tras un proceso de votación en su Congreso, declararon la anexión de Texas a finales de febrero de 1845. En 1846, James Polk, el entonces presidente estadounidense, ordenó la entrada de tropas al territorio mexicano y el 3 de mayo los estadounidenses abrieron fuego franco en el territorio mexicano. Su objetivo era conquistar a México. Batalla del Castillo de Chapultepec. Estados Unidos le declaró la guerra el 13 de mayo. México lo reconoce 10 días después, hasta el 23 de mayo. México pierde tras la caída del Castillo de Chapultepec en el episodio conocido por la hazaña de los niños héroes. Tratado Guadalupe Hidalgo. La guerra terminó el 2 de febrero de 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual se declaraba la paz entre las dos naciones. Las acciones concretas fueron las siguientes. 1. Levantar el bloqueo de los puertos mexicanos. 2. Repatriar a los prisioneros de guerra. 3. Delimitar las fronteras entre ambas naciones de la siguiente manera: entre el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, pasando a través del río Gila, el río Bravo, el río Colorado y los linderos de Nuevo México y la Alta California. 4. Además, los mexicanos renunciaron a sus reclamos sobre Texas y cedieron a Estados Unidos territorios de los actuales estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Consecuencia: México no reconocía a Texas como un estado independiente, por el contrario, lo declaró en rebeldía. Los Estados Unidos amplían su extensión territorial, adquiriendo el estado de Texas en el año de 1845 y demás territorios vecinos. Esto desató la guerra entre México y Estados Unidos en 1846. Se desprestigió al presidente mexicano Antonio López de Santa Anna, quien fue obligado a firmar el Tratado de Velasco y el fin de las hostilidades contra los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí tenemos el mapa en donde estamos comparando el territorio antes del Tratado Guadalupe Hidalgo y después del tratado.
que México pierde más de la mitad de su territorio. Y con esto cerramos la sesión del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por su atención. Hasta luego.